El otro día en Google encontré una foto de Chichén Itzá que me llamó mucho la atención y un sexto sentido me dijo que detrás de esta imagen había una gran historia. Si os dais cuenta, de Chichén Itzá hay mucha información sobre su época de esplendor, sus estructuras o de cómo hacer la visita hoy en día. Pero no hay muchos datos de ese oscuro periodo cuando fue descubierta tras varios siglos de abandono. Pues bien, investigando, he encontrado una fascinante historia donde se juntan auténticos exploradores, el mayor ladrón arqueológico que jamás ha existido y dos justicieros que le pararon los pies. Si te interesa este thriller sobre el expolio más bestia de la historia de la arqueología, donde estuvieron implicados el Servicio Diplomático Estadounidense y la Universidad de Harvard, poneros cómodos, que empezamos. Para entender el thriller policíaco que hay detrás de esta foto, es necesario conocer un par de datos históricos. Primero, recordar que el colapso y abandono de Chichén Itzá se produjo muchos años antes de que llegaran a Yucatán los primeros conquistadores españoles. Y segundo, es importante entender el papel que desempeñaba en Chichén Itzá su cenote, que era el lugar sagrado donde se realizaban los rituales. Durante siglos, los mayas honraban a sus dioses haciendo sacrificios humanos y arrojando al interior sus objetos más valiosos. Esto es, el cenote estaba lleno de objetos realizados con oro, joyas y otros materiales preciosos. Bien, ahora que conocemos el teatro de operaciones, viajemos hasta el siglo XIX. El escritor estadounidense John Lloyd Stephens fue un explorador legendario. A principios del siglo XIX había viajado por Oriente Medio escribiendo libros sobre exploración que hoy en día son clásicos de la literatura viajera. En 1839 hace un viaje por América Central con el arquitecto Frederick Catherwood para explorar y dibujar antiguas ciudades mayas. El resultado de esta exploración es el libro Incidentes de viaje en América Central, Chiapas y Yucatán, cuya narración e ilustraciones se convirtieron en un bestseller de la época que atrajo la atención y la presencia en Yucatán de muchos exploradores europeos y norteamericanos. Algunos de esos exploradores vinieron con nobles intenciones culturales, otros con intenciones mucho más espurias. Uno de estos apasionados lectores de la obra de Stephens fue el arqueólogo Edward Herbert Thompson, que estaba muy interesado en explorar las ciudades mayas. Para poder hacerlo de forma impune, movió sus hilos en las altas esferas y consiguió que lo nombraran cónsul estadounidense en Yucatán. De esta forma, en 1885 se instala en Mérida como máximo responsable diplomático y empieza a husmear en las zonas arqueológicas, poniendo el foco en Chichén Itzá y su cenote sagrado, del que sabía que estaba lleno de objetos valiosos. Fue tal el descaro con el que actuaba que compró la finca donde se encontraba el cenote por 375 pesos. Agüita con el morro del personaje. Pues bien, tan pronto como adquirió la propiedad del terreno y aprovechando la impunidad de su cargo, Edward Thompson manda traer una draga para vaciar el cenote. Entre 1904 y 1911, durante 7 años, estuvo dragando el cenote sagrado extrayendo miles de huesos y objetos preciosos. La avaricia de este pollo era tan grande que a los recovecos donde la draga no llegaba, mandaba a un hombre buzo para seguir saqueando. La actividad depredadora de Thompson no se limitó a Chichén Itzá. Expandió sus tentáculos a cualquier pieza de valor que pudiera trasladar a Estados Unidos de cualquier sitio arqueológico ubicado en su jurisdicción. Porque si por él fuera, se hubiera llevado entera la pirámide de Kukulcán.
Se calcula que a lo largo del tiempo que duró su misión diplomática, Edward Herbert Thompson extrajo más de 25.000 piezas y objetos, incluidos huesos humanos, muchos de los cuales fueron vendidos al Museo Peabody, perteneciente a la Universidad de Harvard. Llegado a este punto, uno se pregunta cómo pudo actuar con semejante impunidad. Pues lo consiguió principalmente por 3 razones. La primera, porque las autoridades locales mexicanas estaban compinchadas y formaban parte del business. La segunda causa, porque Thompson no era un simple arqueólogo, era el máximo representante de Estados Unidos en Yucatán, y eso le daba cierta licencia a mirar para otro lado. Y la tercera, porque usaba la valija diplomática para sacar de México los objetos expoliados. ¿Y qué es la valija diplomática? Pues son los envíos que las delegaciones diplomáticas hacen a sus países. Y la característica de estas valijas es que no pueden ser retenidas, abiertas o confiscadas en ningún territorio. Gozan de inviolabilidad. El caso es que un día Thompson se pasó de la raya y hubo un valiente que pudo pararle los pies. Otro explorador que conocía la obra de Stephens fue el arquitecto alemán Teoberto Mahler, que fascinado por la cultura mesoamericana también se trasladó a Mérida para visitar las ciudades mayas y fotografiarlas. De hecho, es el autor de la imagen que ha inspirado este vídeo y de otras muchas que sirvieron para facilitar la recuperación de las zonas arqueológicas que hoy disfrutamos. Teoberto Mahler era un gran protector de los tesoros mayas y conocía muy bien las tropelías de Edward Thompson. Durante años denunció ante las autoridades y en la prensa las actividades delictivas del diplomático, pero todas caían en saco roto. Hasta que un día, Thompson cruzó una línea roja a la cual las autoridades mexicanas ya no pudieron mirar para otro lado. Teoberto Mahler descubrió que Edward Thompson había arrancado del interior de la pirámide de Kukulcán el trono del jaguar, una obra de piedra caliza roja cubierta de jade, para llevársela a Estados Unidos en lo que hubiera sido el mayor golpe jamás dado a los tesoros mayas. Las autoridades mexicanas incautaron la pieza cuando ya se encontraba en el puerto, empaquetada y a punto de ser enviada a Estados Unidos por valija diplomática. Otra persona que se enfrentó a Edward Thompson fue la periodista americana Alma Reed, corresponsal del New York Times en México. En 1923, Alma Reed fue a Yucatán acompañando a un grupo de arqueólogos norteamericanos que fueron a evaluar el estado de los sitios arqueológicos. Una vez en Yucatán, entrevistó a Edward Thompson, quien incautamente le confesó que estaba sacando piezas mayas de México por valija diplomática. Esta confesión hizo que Alma Reed empezara a investigar y, tirando del hilo, descubrió el alcance de las tropelías que estaba haciendo el honorable cónsul. De estas investigaciones salió publicado en The New York Times uno de esos artículos que ya son historia del periodismo, donde expuso públicamente las tropelías de Edward Thompson, así como la complicidad del servicio diplomático estadounidense, las autoridades locales mexicanas y la Universidad de Harvard. El artículo de Alma Reed, sacando a la luz pública este entramado mafioso de expolio arqueológico, causó conmoción en los círculos culturales y académicos de Estados Unidos. Y gracias a él, se tomó conciencia de la necesidad de proteger estos tesoros mayas. Varios donantes estadounidenses financiaron trabajos de recuperación de los yacimientos arqueológicos, y las autoridades mexicanas finalmente pasaron a la acción. Expulsaron a Thompson de México, confiscaron sus fincas, protegieron las zonas arqueológicas de nuevos saqueadores y reclamaron a la Universidad de Harvard la devolución de las obras robadas, la cual, tras muchas reticencias, accedió a devolver una parte,
La última devolución se produjo en el año 2008. Esto es, hace 4 días. Porque esta es otra. El Museo Peabody de la Universidad de Harvard solo poseía una parte de las 25.000 piezas robadas por Edward Thompson. La mayoría acabaron en manos de anticuarios y coleccionistas particulares, perdiéndose su rastro para siempre. Así que ya sabéis, si un día vais a una casa y encima de la chimenea encontráis un objeto maya, quizás esa obra haya salido del cenote sagrado de Chichén Itzá. Por su parte, Edward Herbert Thompson, a pesar de que fue denunciado varias veces, nunca fue condenado y murió tranquilamente en 1935 en su casa de Nueva Jersey, con la conciencia muy tranquila, sin arrepentirse de nada y rodeado de obras mayas. ¿Qué os ha parecido la historia? Acojonante, ¿verdad? Pues si conocéis alguna historia similar de tramas mafiosas de expolio de arte, dejádmelas en los comentarios, que igual me animo a hacer otro vídeo de este tema. Volviendo a los tiempos actuales, por supuesto, os recomiendo encarecidamente que visitéis Chichén Itzá. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un artículo de mi blog donde os explico cómo hacer la visita a esta maravilla del mundo moderno, que a pesar del tipejo hoy luce extraordinaria. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.